Muy, pero muy buenos días para todos. Que el Señor te bendiga ahí donde estás. Quien te habla es el hermano Salvador, desde Villa Gobernador Galvez. Esto es Buenas Noticias. Que el Señor te bendiga. Que el Señor guarde tu vida, guarde tu casa, tu familia. Que el Señor sea hoy en este día de bendición para tu vida y los días que vienen. Porque tengo que dar gracias a Dios por lo que nos dio, porque nos da hasta hoy y por lo que nos dará. Tenemos que depender solamente de Dios. Dios tiene hoy solamente el propósito de bendecirnos a través de su palabra. Dios es misericordioso, Dios es piadoso, Dios todo lo puede, Dios todo lo hace. Me gustaría hacer una corta oración para bendecir este programa que llamamos Buenas Noticias, y siempre tratamos de dar lo mejor. Hacemos un trabajo para Dios, no es un trabajito, sino es un trabajo para Dios, lo poco que podemos hacer. Toda la honra sea para Dios. Del hombre nada, porque el hombre enseguida se agarra la gloria, se quiere todos los méritos, se hace dueño de la gloria de Dios. Pero sin Dios el hombre no es absolutamente nada. O sea que todo lo que somos nosotros, todo lo que es la persona que predica la palabra de Dios, que lleva el mensaje del Señor, es todo Dios. Solamente un instrumento en las manos de Dios. Que Dios te bendiga. Me gustaría orar. Vamos a hacer una oración, una corta oración para que Dios bendiga tu vida. Bendecí a tus hijos, bendecí a tu esposa, a tu suegra. Bendecílos. Bendecí al vecino, bendecí tu barrio. Orá por los brujos, los hechiceros que hacen maldad a la gente. Que Dios destruya sus obras. Que Dios saque al curandero, al brujo, al que hace mal con ataduras, con hechicerías, que lo saque del barrio. Si no se arrepienten, que destruya a Dios todas sus obras, y por qué no, que lo destruya a ellos si no se arrepienten. Porque nosotros somos para orar para que Dios limpie el barrio, Dios limpie nuestra cuadra de toda esa clase de gente que hace mal a otras personas. Esto es Buenas Noticias. Quien te habla es el hermano Salvador. Estamos en Villa Gobernador Galvez, una ciudad bendecida, bendita por Dios. Una ciudad pegada al Gran Rosario. Hermosa ciudad también. Y nosotros que tratamos de comunicarnos, de llevar una bendición para tu vida, para tu hogar, tratando de llevar la palabra de Dios. Y muchas veces estamos escuchando la palabra de Dios y nos habla. También nos sentimos como en aquellos tiempos la gente era muy cabeza dura. En este tiempo también existe la gente cabeza dura de servicio. Enseguida nos volcamos a hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios tiene misericordia de nosotros y nos habla a través de su palabra y nos habla a través de su espíritu a nuestras vidas, y hay que hablar a nuestro interior. David era una persona que se presentaba delante de Dios y decía: alaba, alma mía, a Jehová. Y él se hablaba a él mismo: alaba, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios.
alaba alma mía a Jehová. Y él entendía que solamente dependía de Dios. Aunque era un rey, él se hablaba interiormente y se daba cuenta que dependía solamente de Dios. Y vamos a hablar del profeta Joel, porque decía que la gente, el pueblo de Dios, era un pueblo muy cabeza dura y siempre se volvía a hacer lo malo a los ojos de Dios. Y entonces Dios tenía a su profeta, tenía a su hombre que le decía al pueblo qué es lo que tenía que hacer, cómo volverse a Dios. Joel predicaba para que la gente se vuelva a Dios. Y Joel quiere decir Jehová es Dios. Eso quiere decir Joel. Jehová es Dios. Y este hombre es uno de los profetas menores, solamente tiene 3 capítulos el libro de Joel. Y el pueblo estaba totalmente en ruinas, arruinado. Arruinado por la desobediencia, un pueblo que estaba dándole la espalda a Dios. Y muchas veces le damos la espalda a Dios. Muchas veces estamos arruinados, estamos destruidos por nuestras propias desobediencias, porque el que está en la mano de Dios es misericordioso, Dios es un Dios piadoso, un Dios que ama de verdad a su creación, a sus hijos, a su pueblo, al que no es pueblo, hoy que no le quiere conocer, no quiere dar brazo a torcer con lo que Dios le habla, con lo que Dios quiere de él, ¿cierto? Y Dios tiene eso. Y el pueblo estaba arruinado por la desobediencia, por darle la espalda a Dios. Y entonces aparece en escena el profeta Joel. Él es un profeta que profetiza y dice, él trataba de que la gente, los hombres de Dios, los clamen misericordia, clamen ayuno, clamen oración delante de la presencia de Dios. Que ellos clamen para que Dios tenga piedad y misericordia. ¿Sabe qué pasó en ese entonces, en ese tiempo? Y es lo que pasa en este tiempo, aunque no parezca. Y Joel estaba en ese entonces estaba ahí como profeta de Dios, como hombre de Dios, para hablar al pueblo, para hablar a los hombres de Dios, sacerdotes, gente que conocía a Dios. Todos estaban dándole la espalda a Dios, todos estaban, y había un desánimo, se habían venido abajo una plaga de langosta, le había comido lo que sembraron, el trigo, las vides, las higueras, habían hecho desastre, habían dejado devastada la ciudad, el pueblo de Dios. Y usted fíjese que el pueblo de Dios se encontraba en esta situación porque el pueblo de Dios estaba pecando delante de la presencia de Dios. El vino que significa la alegría. Y dice, ahora
borrachos llorad, le dice el profeta Joel a la gente que bebía, a la gente que le gustaba el fruto de la vid. A muchos les gusta el fruto de la vid. Y hoy Dios ha hecho una obra. Y en ese entonces la vid no crecía, el higo no crecía, las langostas habían hecho una devastación en el pueblo de Dios. Y eso no solamente una devastación, lo que no comía la langosta, la comía el saltón, la oruga y muchas otras plagas que había en ese entonces. Y en ese entonces todo estaba pasando, sufrimiento de la gente, vino un hambre, vino una necesidad de todo. Y estaban pasándola realmente mal, a causa de la desobediencia. Hay gente que hace oído sordo cuando Dios habla, cuando Dios quiere algo de la gente. Dios quiere algo de tu vida, Dios quiere algo de mi vida, Dios quiere mi corazón, tu corazón. Dios quiere que solamente alabemos su santo nombre, busquemos de su santa presencia y todo va a ser diferente. Pero el pueblo antiguo, como era un pueblo tan cabeza dura, le daba la espalda a Dios por cualquier otros dioses, y vino la devastación. Y no solamente eso, el profeta Joel dice que él tenía temor de que el enemigo, el ejército enemigo venga y haga lo mismo que hizo la langosta, que se aprovechara de la debilidad del pueblo de Dios. Y por ahí pasa muchas veces las cosas que nos pasan. Por ahí estamos sufriendo, por ahí las cosas no salen como tienen que salir. ¿Por qué? Porque Dios no está de nuestro lado, Dios no está con nosotros, o nosotros no estamos con Dios. Dios quiere estar en nosotros, Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero nosotros estamos en otro lado. Nosotros conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, sabemos las cosas que puede hacer Dios, las cosas que hizo Dios, las cosas que hace Dios en este tiempo con el hombre, con la mujer, las cosas que va a hacer Dios. Pero sin embargo nos alejamos de Dios, no buscamos de Dios, no buscamos su presencia, no buscamos que nuestro corazón esté por completo dado a Dios. Le damos un 50% y nos parece mucho. Cuando Él dio a su único Hijo para que muera por nosotros en remisión de nuestros pecados. Y Jesucristo murió por nosotros. Él dio todo lo que tenía. Él dio su vida por nosotros. Y no se cansó de bendecir a la gente mientras estuvo en la tierra y mientras está hoy su Espíritu Santo en nuestras vidas. Él sana al enfermo, Él sana, liberta a los cautivos y da plenitud de gozo a nuestras vidas. Pero sin embargo, por ahí somos malos con Dios. Somos desagradecidos, no damos las gracias a Dios y Dios nos ha dado mucho. Y al pueblo de Dios le dio muchas oportunidades. Dios le dio profetas, hombres de Dios, como el profeta Joel, que le mandó a que hable al pueblo. Dios le da oportunidades, y Dios da oportunidades en este tiempo. A mucha gente le da una sola oportunidad y a otra gente le da muchas. Y si Dios te ha dado oportunidades en este tiempo, aprovéchalas. Busca de Dios y Dios hará en tu vida. Una vez, me acuerdo, ahora que estaba hablando de los milagros de Jesús,
viene una mamá con su hijito y la abuela. Y me dicen, hermano, en ese tiempo yo estaba encargado de una obra. Y me dicen, hermano, él tiene un problema, dice, se le crece la cabeza, no me acuerdo si era cefalea, algo así era. Y me dice, queremos que ore porque tiene más cabeza que cuerpo. Y realmente cuando lo vi, se iba en cabeza. Era súper cabezón. Y oramos y le creímos a Cristo. Al poco tiempo me dice, hermano, él se sanó. Ahora me dijo el médico que todo estaba bien y está creciendo el cuerpo y la cabeza está quedando normal. Y me puse tan contento porque digo, la gloria sea para Dios. Y Dios nos habla en este tiempo para que tengamos fe y confianza. Él puede hacer la obra en tu vida. Si estás enfermo, si estás necesitado, si tenés algún mal que te aqueja, si hay tristeza, si hay amargura por una enfermedad que pensamos que es terminal, pero mientras hay vida hay esperanza y tenemos que creerle a Dios en todas sus promesas, porque Él promete que va a estar con nosotros. Él promete que va a sanar nuestra enfermedad, así como sanó a los ciegos en aquel entonces, como sanó a los paralíticos, la mujer de flujo de sangre. Él quiere hacer una obra en nuestras vidas y la obra más grande es salvar nuestras almas. Y el pueblo estaba devastado por todo eso, todas esas plagas que venían. Y Joel les profetizaba y les decía, ustedes tienen que volverse a Dios. Y tenemos que volvernos a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra persona. Hacer que nuestro corazón se humille delante de la presencia de Dios. Debemos ser un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Y entonces Él se va a volver a nosotros porque nosotros nos volvemos a Él. Dice, volveos a mí, la palabra dice así, y yo, Dios, me volveré a vosotros. A ustedes, a mí, Él se va a volver. Y esto pasaba y el profeta predicaba y también decía, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él también estaba profetizando sobre el futuro, porque es un profeta, es el Viejo Testamento, pero estaba predicando sobre el Nuevo, sobre los hechos de los apóstoles, porque decían, los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán sueños y vuestros hijos verán visiones y derramaré de mi espíritu. Y entonces él hablaba y la gente escuchaba y no tenía que hacer oídos sordos, sino tenía que hacer escuchar la palabra de Dios, lo que Dios estaba prometiendo para su pueblo. Dios tiene el propósito de bendecir nuestras vidas y a veces estamos devastados. Hay cosas que han llegado a nuestras vidas que nos devastaron. Así los hombres los más poderosos, no se veía nada, no había nada. Todos estaban con hambre, todos estaban necesitados, todos estaban devastados. ¿Por qué? Porque el fruto de la vid fue destruido, el trigo del campo fue destruido por la langosta, la higuera fue destruida por la langosta, y siempre
todas estas cosas que el hombre gustaba por todo lo que sembraba, no había nada, todo estaba totalmente devastado y ellos estaban en la misma condición, ellos estaban comidos por la langosta y había pobreza y había hambre y los animales del campo tenían hambre y todos los animales tenían hambre, había necesidad, había sido un pueblo que estaba en agonía, pero Dios demandaba, y hoy Dios demanda para nuestra vida arrepentimiento. Dios demanda para que nosotros podamos vivir en una buena manera, vivamos bendecidos por Dios. No que cualquier cosa nos devaste, cualquier cosa, porque por ahí el enemigo viene cuando estamos débiles espiritualmente. Y el pueblo de Dios estaba débil espiritualmente y dándole la espalda a Dios. Y todo esto pasaba, ¿cierto? Porque el pueblo estaba en agonía. Qué palabra, ¿cierto? Y podemos ver que Dios es grande en misericordia, que es tardo para la ira. Y Dios tiene eso, misericordia con su pueblo, misericordia con sus hijos, misericordia con la gente mala, porque el sol sale para todos. Misericordia terrible para con el hombre, para con la mujer. Él tiene misericordia. Es tardo para la ira y grande en misericordia. Y usted fíjese que en el tiempo de Moisés, cuando Dios lo saca de la esclavitud, por 10 veces es tentado en el desierto y Él tiene misericordia. Cuando el pueblo pide agua, le da agua. Cuando los cubre del sol, los cubre, le da calor en la noche y le muestra su misericordia. El pueblo peca, el pueblo quiere volver, el pueblo quiere... Y desde ese tiempo Él demuestra misericordia. Y hoy demuestra misericordia para con nosotros, para con nuestras vidas. Y el profeta Joel hablaba de estas cosas. Y la gente no hacía oídos sordos, sino que se vuelve a Dios y Dios tiene misericordia. Ahí te tenés que levantar. Porque muchas veces decimos, tengo este problema, me voy a cambiar de iglesia. Por el problema que tuviste y te vas de la iglesia. Y ahí te caíste, pero ahí te tenés que levantar. En el lugar donde caíste, ahí levantate. Después si querés irte, ya te vas con un corazón limpio delante de la presencia de Dios. Misericordia para con nosotros. Eso es, siempre lo digo, misericordia de favor no merecido. Con eso de los favores no merecido. Y digo, Señor, no lo merezco, pero me hiciste merecedor porque tenemos la misericordia de Dios, tenemos el amor de Dios que nos llama a que lo tengamos en cuenta. Porque por ahí no tenemos en cuenta a Dios, por ahí estamos cegados, estamos errando a la palabra de Dios. Dios quiere lo mejor, Dios quería lo mejor para el tiempo, para aquel pueblo suyo, pero sin embargo estaban dando la espalda a Dios, había desobediencia en su vida y estaban pasando lo que estaban pasando por culpa de ellos mismos. Porque en el momento que nosotros, y si el pueblo de Dios se metía en las cosas de Dios, ellos iban a recibir todo lo que Dios le daba. Que su siembra iba a ser segura, su cosecha iba a ser segura,
que el fruto de la vid, la higuera, todo iba a dar fruto, pero las granadas, y lamentablemente estaban pasando momentos tan tristes. ¿Por qué? Por su culpa. Y si hoy estás pasando un momento difícil, estás pasando un momento que te ha dejado mal, inclusive la gente de Dios te va a hacer mal. Y no piense que no te va a hacer mal. De Dios, no te olvides de que Dios te ama. Te ama de una manera que no tenés idea. El amor de esta tierra no se compara con el amor de Dios. Dios tiene solamente el propósito de bendecir tu vida, de que tu vida sea libre de toda maldad, de toda maldición de esta tierra. Y por eso Él hablaba a su pueblo con profetas y llamaba a la reflexión. Y tenemos que reflexionar con las cosas que Dios quiere para nosotros. Él quiere lo mejor. Él te ama de una manera que no tenés idea. Puedes llenar vacíos que hay hoy en las personas. Puedes llenar tu hogar de amor, de confianza, de fe, de esperanza, de consuelo. Él puede hacer esa obra. Dios te ama y no sabes de qué manera. Dios te bendiga. Y en la próxima vamos a tratar de seguir bendiciendo tu vida. Desde aquí te saludo, y puedes mandar un mensajito si quieres a alguno que lo necesite, y puedes anotarte en nuestro canal. Que Dios te bendiga.